diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Se ve? ¿Sí se ve mi mano ahí? Ok. Y sí, como que está fallando porque no se ven todos. Ok. A ver. ¿Se aprecia la imagen? ¿Todavía no? No, profe, sigue todo negro, inclusive hasta su cámara. Está la cámara, acá, canijo. Sí. Pero ese es un problema de conexión, Inge. Sí, es de internet porque, vuelvo a repetir, estaba trabajando bien la hora anterior. A ver. ¿Se sigue viendo oscuro? Sí. Vamos a ver. Vamos a hacer otra cosa. A ver cuánto duran. A ver, chicos, ¿ahí están viendo la imagen? Ahí sí, profe. ¿Sí se ve bien? Voy a hacer una combinación en mi celular y la computadora. ¿Sí ven esta imagen? Sí. Ok, permítanme, para que no se escuche el eco. Ok, ¿pueden dibujar esta imagen? De favor. Esto es una fuente de alimentación a bloques. Donde tenemos primero el transformador. De esta parte va conectada a la toma de voltaje o de corriente. Tengo el transformador, tengo el rectificador, tengo un filtro y un regulador. ¿Sí? Esto son a grandes rasgos los 4 elementos que llevan una fuente de alimentación. Que ya lo tienen en su cuaderno para continuar. No, no lo voy a copiar. Que me indican cuando terminen, ¿sí? De favor.
¿Qué, chicos, ya puedo continuar? Ya, ingeniero. Ok. Vamos a empezar primero con lo del transformador. ¿Sí? Nosotros sabemos que un transformador puede elevar o reducir niveles de voltaje de corriente de acuerdo a su relación de vueltas. ¿Ok? Y este es el símbolo de un transformador, donde aquí la VE me dice que es el voltaje de entrada y la VS me dice que es el voltaje de salida. También lo podemos representar con una V y un 1 y una V y un 2. ¿Sí? Me dice aquí en la definición que de acuerdo a la relación de número de vueltas. Entonces, esta va a ser la relación de número de vueltas. Vamos a tener una cantidad de número de vueltas, la relación de número de vueltas en el primario, que es esta parte, y en el secundario, que es esta. ¿Ok? Creo que se debe compartir. ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar, muchachos? El maestro. Sí, maestro. Ok. Entonces, esa relación que tenemos aquí en esta ecuación, que es el voltaje en el secundario, y ese es el voltaje en el primario, o viene siendo este el voltaje de la salida, y este el voltaje de la entrada, va a ser igual a la relación de número de vueltas en el secundario o en la relación del número de vueltas en la salida sobre la relación del número de vueltas de la entrada o la relación del número de vueltas en el primario. ¿Ok? Entonces esa es la ecuación que me va a definir lo que estoy necesitando para los cálculos que voy a necesitar para la fuente con un transformador. También podemos tener una relación con respecto a la corriente, pero esa relación de la corriente va a cambiar la ecuación. Ahorita la vemos. ¿Puedo continuar? Okay. Sí, profe. En la relación para calcular la corriente, vamos a ver que la ecuación modifica un poco, donde aquí ahora la corriente en el secundario, la corriente en la salida, sobre la corriente del primario o de la entrada va a ser igual al número de relación de vueltas en el primario o en la entrada, al número de relación de número de vueltas en el secundario o en la salida. Cambio un poco con relación del voltaje. ¿Ok? ¿Puedo continuar? Sí. Ok, Maestro. permítame tantito. ¿Se ve bien la pizarra, perdón?
Sí, maestro. Ok, permítame. A ver, ¿se escucha bien el micrófono? ¿Mandé? ¿Se escucha bien el micrófono? Ahí ya se escucha bien. Maestro. Mande, no te escuché, perdón. ¿Sí se Sí. escucha? Pregunto, ¿se escucha bien el micrófono? Yo sí escucho bien el micrófono. Sí, Inge. Ok, bueno. Voy a poner Puse la pizarra en primer plano. Está la pizarra en primer plano y vamos a hacer lo siguiente. En cuestión de ir entendiendo un poquito más a la parte de lo del transformador. Nosotros podemos tener esta relación, este símbolo de transformador, donde nos está diciendo que hay un voltaje de 120 volts de corriente alterna y tiene una relación de 10 a 2, ¿sí? Me dice que hay una relación de 10 a 2 y me piden encontrar el valor del voltaje en el secundario o el voltaje de la salida del transformador. Yo tengo una ecuación, ¿verdad? ¿Qué me dice la ecuación para encontrar el voltaje o la relación del transformador? Me dice que voltaje en el secundario sobre el voltaje en el primario va a ser igual a la relación de número de vueltas en el secundario sobre a la relación de número de vueltas en el primario. De la ecuación, ¿qué tengo que encontrar? ¿Qué me están pidiendo encontrar? El voltaje secundario. Ok, el voltaje del secundario. ¿Y qué necesito hacer? Nada más. Despejar. Despejar, ¿verdad? ¿Y cómo me queda el despeje? V2, ¿a qué va a ser igual? V1 por N2 entre N1. El número de vueltas, de la relación del número de vueltas en el primario, ¿verdad? Sustituyendo, sería que 120 volts de corriente alterna sobre por 2, que es el número de vueltas en el secundario, que es este, que viene siendo el 2, ¿verdad? Y la relación del número de vueltas en el primario es 10. ¿Y cuánto me da el resultado? 24. ¿24 qué? Volts.
4 volts de corriente alterna. ¿Ok? Entonces, con esta relación voy a tener un voltaje en el secundario de 24 volts de corriente alterna. ¿Ok? Cópienlo, por favor. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? Bueno, ¿qué instrumento necesito para medir el voltaje? Voltímetro. El voltímetro, ¿ok? Bueno, el voltímetro me va a dar unas mediciones, ¿sí? Que nosotros sabemos, ¿verdad? Que son las RMS, ¿sí? Que este valor que vemos aquí es un valor de RMS, ¿sí? Esto, ¿a relación de qué viene? Esto viene a relación de la señal senoidal, ¿sí? Viene en relación de la señal senoidal y yo necesito saber realmente cuál es su VP o VM. ¿Qué quiere decir VP o VM? Le vamos a conocer como el valor pico o valor, el voltaje pico o el voltaje máximo, ¿sí? Y para encontrar este valor voltaje pico o voltaje máximo, necesito aplicarle una ecuación que es la siguiente. ¿Puedo borrarlo de aquí abajo? Perdón. Ok. Yo voy a tener la siguiente ecuación. Si lo quieren llamar como voltaje RMS, va a ser al VM, va a ser igual al VM sobre perdón, va a ser igual al VM por raíz de 2, ¿sí? Estaba bien. Aquí es VM sobre raíz de 2. Bien. Sobre raíz de 2. ¿Sí? Si yo ya conozco los RMS, en este caso, ¿qué valor es el RMS en este ejercicio?
de este lado. 24. 24 volts, ¿sí? Entonces esos 24 volts son los 24 volts en RMS. Si yo quiero encontrar el voltaje máximo o el voltaje pico, como luego aparecen en los libros, ya sea así o así, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar el valor de los voltajes RMS por raíz de 2. Entonces me quedaría RMS por raíz de 2 es igual al voltaje máximo o voltaje pico. Y en este caso, el voltaje máximo, ¿a qué va a ser igual? A 24 volts, corriente alterna, que multiplica por raíz de 2. ¿Y cuánto me va a dar, muchachos? $33.94. Los demás. $33.94. Ok. Voltaje de corriente alterna. Ok. Bueno, este valor que tomamos, ¿sí? Que hemos tomado, nos va a ser de mucha información. Este voltaje máximo que encontramos, lo vamos a utilizar también para cuando seleccionemos el capacitor que me va a ayudar a filtrar el voltaje. ¿Ok? Repito, lo vamos a ver más adelante, pero ojo, acuérdense de este valor. Entonces, yo requiero de comprar un capacitor de un voltaje mayor a este. Si, por decirlo así, si en el valor comercial tengo el de 35, yo no lo compraría, porque está a 33, a casi 34, y 35 es un rango muy poco. Pero si en el valor comercial hay uno de 50, después de ese de 35, pues compro el de 50. Que mi capacitor sea a 50 volts. Y voy a asegurar que no se me va a dañar y no me va a causar ningún problema en relación a este voltaje. ¿Ok? ¿Quedó entendido? Sí, maestro. Bueno, me dicen si puedo borrar, que diga de favor. No, borrar. Ok, vamos despacito. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Ok, entonces voy a empezar a borrar. Ojo, no pierdan el valor, ¿sí? Con el que vamos a trabajar. No pierdan ese valor. Voy a borrar. Si se dieron cuenta, el voltaje aumentó, ¿verdad?
De 24 subió a 30 y tantos. Ok. Vamos a encontrar en el mercado transformador que trae así, que trae 3 cablecitos, 2 cablecitos de un lado, que es donde es la alimentación, y 3 del otro lado. 2 en el primario y 3 en el secundario. Este tipo de transformador se le llama con derivación central y viene siendo así como este. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí tiene sus dos cablecitos. Aquí tenemos, no sé si se alcanza a ver el color blanco desde arriba. Tengo, este es el secundario y este es el primario. ¿Ok? Cuando yo voy a comprar un transformador para el diseño de una fuente, lo primero que me preguntan van a ser ahí dos cuestiones que me va a hacer el que vende el transformador. La primera va a ser a cuántos volts necesito y a cuánta corriente. ¿Sí? Entre más corriente sea mi transformador, es mucho más caro mi transformador. Por ejemplo, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con esto. Ustedes tienen su cargador de celular, tienen su cargador de batería, ¿cómo se llama? De su computadora, ¿verdad? Todos esos vienen siendo unas fuentes, pero les llamamos también cargadores. ¿Ok? De favor, ¿tienen ahí a la mano algún cargador que tengan ustedes ahí a la mano? Sí, profe. Por ejemplo, aquí yo tengo uno a la mano, ¿sí? Y tengo que identifiquen por favor cuánto es el voltaje de entrada y cuánto es el voltaje de salida. El voltaje de entrada, acuérdense que como es alterna, me lo representa así. Siempre la alterna nos la suelen representar como una señal senoidal. Y el voltaje de directa me lo pueden representar con una sola línea o punteadita. ¿Ok? Ya identificaron ahí en su cargador con cuánto de voltaje suele trabajar y con cuánta corriente suele trabajar. Sí, el de mi celular de entrada es de 100 a 240 volts. Ajá. ¿Y de salida? Salida son 5. ¿Y de amperaje? Y de amperaje es 1 ampere. 1 ampere de salida. Sí. Ok. ¿Quién más? Por acá ya pusieron de su cargador, me imagino que es el de la computadora, de 100 a 240 volts. A mí, el de mi teléfono, pues es igual, el 100 a 240 volts. Ajá. O de 50 a 50 o 60, creo que da 0.6 amperios. A ver, ¿cómo dice de salida de corriente? ¿Cuánto es? ¿No te oí bien? 0.6 amperios. 0.6 amperios, es 600 miliamperes, más o menos. Sí. Ok. Ok, acá de 1.5 amperes. Perfecto. Aquí el cargador que yo les estoy presentando igual. Me dice que de entrada puede ser de 100
a 240 volts en alterna y va a tener 1.8 amperes y puede funcionar a 50 Hz y a 60 Hz. Y de salida me va a dar 20 volts en corriente directa con 3.5 miliamperes. ¿Sí? Ok. Esa información que me está dando y la que les está dando a ustedes, hay que tener cuidado. Por ejemplo, Moisés, ¿cuánto te dio a ti tu de amperaje? De 1 amperio, me parece. De 1 amperio, ¿verdad? Y el del compañero decía que eran 600 amperes. ¿Sí? Entonces, ojo, en primera hay que tener cuidado. ¿Por qué? Se los voy a poner así como un ejemplo. Voy a quitar eso, no se va a caer. Por ejemplo, yo puedo tener, voy a hacer así a bloques. Yo tengo una fuente de 12 volts de corriente directa. Eso es lo que me da la salida. Y me da 1 amper. Yo quiero conectarle a esa fuente un autoestéreo para tenerlo en la casa. Y el autoestéreo me consume, me dice ahí que me consume precisamente 600 miliamperes. Entonces, con esta fuente y funciona a 12 volts, no hay problema porque me está consumiendo 600 amperes y esta fuente está diseñada para 1 amper. Ah, pero yo quiero ponerle un amplificador que funciona igual a 12 volts, no hay problema por el voltaje, pero me consume 500 miliamperes, que ya serían, ya me estoy pasando del amper 10 miliamperes, ¿verdad? Y ahora le quiero poner, este es el amplificador, y le quiero poner a la vez un ecualizador. Y este ecualizador me consume igual 500 miliamperes y mi fuente me está dando 1 amper a 12 volts. Van a decir, no, si prende, perfecto, prendió, pero no va a funcionar porque puedo yo ocasionar a que se me dañen mis equipos o más que nada que se me pueda dañar mi fuente. Porque el voltaje es el mismo. Ahí no hay problema. ¿Estamos de acuerdo? Porque está en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero si yo sumo, porque esta corriente sale aquí, esta corriente sale acá, esta acá, se juntan y me va a salir una cantidad de corriente. ¿Qué valor de corriente me va a salir? Va a salir 1.6 amperes. ¿Y cuánto está entregando esta fuente? 1 amper. ¿Sí? Entonces, estoy forzando a mi fuente y la puedo dañar y posiblemente pueda dañar algunos elementos de mis dispositivos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién me dijo que su cargador daba 600 miliamperes? ¿Quién fue? ¿Quién fue de los? Jonathan. Ok, si Jonathan, su celular, por decirlo así, le demanda 600 miliamperes nada más. Viene Moisés, que nos dijo que su celular, el cargador celular es de 1 amper, ¿verdad? Y le dice a Jonathan, préstame tu cargador, como quiera la entrada es la misma.
Pero si no se dan cuenta a cuánto amperaje necesita cada celular, pueden dañar el cargador y también pueden dañar en su momento a su celular. Entonces siempre tengan cuidado con eso. Ojo, si ustedes se dan cuenta, para eso necesito saber yo también qué tanta corriente consume mi celular. Por ejemplo, el de Moisés, a lo mejor el cargador es de 1 ampere, pero consume 500 miliamperes, nada más. El de Jonathan es de 600 miliamperes, pero le consume igual 500 miliamperes. Entonces, si Jonathan le presta en estas condiciones a Moisés su celular, no pasa nada, ¿sí? Porque el celular nada más está requiriendo 500 miliamperes y el de Jonathan es de 600 y lo abastece bien. Pero si el de Moisés necesitara el 1 ampere, como lo es su cargador, pues sí puede dañarle el cargador a Jonathan si se lo pido. No sé si me expliqué o se entendió. Maestro, sí, se entendió. Ok. Digo para que tengamos cuidado y siempre hay que considerar eso. Pero miren, observen ustedes bien sus cargadores. Para empezar, los fabricantes se quieren asegurar que ese cargador les sirva tanto para uno u otra persona. Para empezar, el voltaje. ¿Puedo borrar esto? Que les puse así como ejemplo. Sí, maestro. Esto se lo pongo así, espero que sí se entienda más el por qué hay que tener cuidado cuando prestamos nuestro celular o por qué, oye, se dañó, nada más lo conecté, mi celular o nada más el celular, otros dispositivos, las computadoras. ¿Sí? Hay que ver a qué voltaje maneja mi computadora y qué amperaje requiere. Y hay uno de 1.5, ¿verdad? Bueno, ese es en las computadoras. Ok, bueno, si se dan cuenta, les dicen que el voltaje de entrada es de 100 a 240 volts, ¿no? Algo así, me dijeron, o 220 o 240 volts. ¿Cuánto tiene su cargador? ¿Así? 240, dijo. 240 volts, ¿verdad? Entonces, el fabricante se está asegurando que le sirva para alguien que vive en México, en la parte norte de América Latina, que regularmente nuestro voltaje es de 120 volts. Para Sudamérica y África suelen usar en algunos países 220 volts. Entonces, por eso dice, no, yo aseguro que mi producto le va a servir a todos, tanto a los que consumen 120 volts como 220 volts. Por eso ven que el rango es de 100 a 240. Para empezar. A la salida, cuando tenemos todavía el cargador original de nuestra computadora o de nuestro celular, ahí nos marca claro qué tanto voltaje necesita. Pero cuando compramos un celular, un cargador genérico, digamos, a lo mejor mi computadora requiere 18 volts, mi lab, pero el fabricante dice, no, yo te doy 20, me aseguro que le puede servir también para uno de 15, uno de 20, uno de 18, en cuestión de voltaje. Y de corriente, pues le voy a poner que sea 1.5, a lo mejor requiere 1 ampere, pero pues de ahí 0.5 de más, o requiere de plano los 1.5, no hay problema. Ya que requiera 2 amperes, es que ya estamos hablando de una gran máquina también, ¿sí? Entonces ya sería más específico. Entonces, en esto siempre hay que tener cuidado en el consumo de la corriente que voy a diseñar y en el consumo de voltaje. O sea, el consumo de la corriente va a ser qué voy a conectar. Como les presentaba ahí, con lo del autoestéreo, el amplificador y el ecualizador, ¿verdad?
Si yo sé que esos tres productos me consumen más de 1 punto y fracción de amperes, pues mejor compro un transformador a 2 amperes y no hay problema, ya tengo un rango. Por ejemplo, este transformador, ¿qué información me da? De cuántos volts es y a cuántos amperes. ¿24 volts y 1 ampere? Así es. Yo tengo para que me funcione a 1 ampere y yo le puedo conectar diferentes dispositivos que me trabajen a 24 volts, pero que no me consuman más de 1 ampere. ¿Ok? Si me consume más de 1 ampere, ya me amolé. ¿Ok? Bueno, entonces, le vamos entendiendo hasta aquí. ¿Hay preguntas? No, profe. Bueno, entonces le decía que podemos tener este tipo de transformador. De este lado es el primario, donde van la alimentación hacia los contactos, y este es el secundario, donde va la salida. Y tenemos con derivación central. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si yo mido, ¿cuánto nos dio los...? Bueno, vamos primero, el valor de voltaje RMS me dio 24, ¿verdad? Aquí me da 24, todavía no le voy a poner el BM. Si a mí me da 24, desde aquí, que era cuando teníamos 2, pero estoy usando un derivador central, vamos a darle que este es A, este punto es B y este es punto C. Del punto A al punto C me va a dar los 24 volts de corriente alterna. Del punto A al punto B me va a dar 12 volts de corriente alterna, y del punto B al punto C me va a dar 12 volts de corriente alterna. O sea, esta ramificación me lo divide en dos. ¿Ok? ¿Ok, chicos? ¿Puedo continuar? Adelante. Bueno, entonces yo voy a tener este transformador para que realice mi fuente de alimentación. Vean esta fuente. Vean este cargador y este cargador. ¿Cómo ven esta fuente con esta fuente y con respecto a esta fuente? Este es para un celular, era de un celular. ¿El tamaño? Ajá, de tamaño, ¿cómo lo ven? Con respecto a este y con respecto a este. O mejor dicho, miren, Más ancho. vean este que es para el cargador de un celular, y este es el cargador de que era de un celular. Parte de la historia, ¿eh? Hay mucha diferencia, ¿no? De tamaño. Sí, maestro. ¿Esto a qué se debe? Este pesa y está muy grande porque todavía este tiene un transformador aquí. Sí, aquí adentro tiene un transformador. Por eso lo hace bien más pesado y muy grande. Con la
evolución de la electrónica, de la tecnología, la electrónica está sustituyendo al transformador, ¿sí? Al transformador lo está sustituyendo con dispositivos semiconductores y con reactivos, con bobinas, con resistencias, a manera de que me va a hacer el trabajo del transformador. ¿Y cuál es el trabajo del transformador, muchachos? ¿Qué hace un transformador? ¿Mande? Transformar la corriente. ¿Qué hace? Elevar o disminuir la corriente o el voltaje. El voltaje, la corriente, ¿verdad? Entonces, aquí hay dispositivos que me hacen lo mismo, aquí dentro, que de 110 me salen 5 volts. A través de esos dispositivos me va a reducir de 110 volts de alterna, me va a reducir a 5 volts de corriente directa. Entonces, yo cuando hago una fuente necesito de un transformador, pero aquí ya tiene elementos. Este tipo de fuente que tiene este elemento, que no traen el transformador así como grandote, se le llaman fuente conmutadas. ¿Ok? A estas se le llaman fuentes conmutadas, pero el principio es el mismo. Fuente conmutada. Pero el principio ya realmente tiene otros elementos que me hacen la misma función. Pueden encontrar así de pequeñitos unos transformadorcitos aquí adentro, pero son partes de bobinas que podríamos decir, mira un transformadorcito, son bobinas inductivos que me va a hacer la misma función que este transformador, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene este y este? Bueno, en una descarga eléctrica, una fuente con un transformador aguanta todavía más los guamazos que una fuente de este tipo, ¿sí? En una descarga puede aguantar más este tipo de elementos que pues, estos que son más delicados y más que nada con una corriente parásita. ¿Sí? Con las corrientes se puede dañar más a estos que estos. Incluso las televisiones, ustedes ven que están bien delgaditas, ¿verdad? Y necesitan una fuente de voltaje, pero no traen algo así. Anteriormente, incluso las de cinescopio, ya traían, de los últimos modelos, ya traían fuente conmutada. Se dejó de usar el transformador, pero son más delicadas con una pequeña corriente. A veces se daña la fuente y ya se nos dañó nuestra televisión. Por eso es recomendable siempre hoy en día, más que nada, ponerle un regulador como antes a los dispositivos. Pero bueno, entonces, esto es la tendencia de la tecnología, ir quitando estos elementos. Pero no quiere decir que no los sigamos utilizando, si los utilizamos, y hay que conocer sus bases, y estas bases las tenemos aquí. Ok. ¿Alguna pregunta de esto, muchachos? ¿No? ¿Quedó entendido cómo funciona el transformador con derivación central? ¿Chicos? ¿Sí? Bueno, voy a borrar. Esta ecuación, bueno, esto que vimos ahorita, que los
RMS va a ser igual al BM o al VP sobre raíz de 2, que el BM va a ser igual a RMS por raíz de 2 o VP. Esta ecuación sale de un análisis de la corriente alterna de la señal senoidal, donde aquí es el voltaje, acuérdense, y aquí es el tiempo. Por eso les contaba que cómo andaban con ecuaciones, con integrales y con series, porque es una serie la que se analiza y llegamos a esta ecuación. ¿Sí? Matemáticamente se llega a esta ecuación. Pero bueno, les digo porque hay un sustento matemático de todo esto y es un análisis de la corriente alterna. Bueno, ok, entonces escriban por favor rectificación de media onda. Rectificación de media onda. Ok. Y tengo en el primario 120 volts. En el secundario me dio 24 volts. ¿Verdad? Que son valor RMS, 24 volts de corriente alterna. Ahora en este circuito yo voy a poner un diodo y voy a poner una resistencia. No se nos olvide que aquí en el primario yo tengo esta señal que es 120 volts. En el secundario sigo teniendo la misma señal, pero ahora es de 24 volts. Aquí son 120, aquí son 24 volts. Nada más para recordar, ¿ok? Y yo le pongo un diodo. ¿Qué va a pasar si yo observo con un osciloscopio? ¿Qué es lo que yo voy a ver en esta parte? Aquí estamos, a esto se le conoce como rectificación de media onda, ¿sí? Y aquí yo voy a tener un voltaje de corriente directa. Aquí ya voy a tener un positivo y voy a tener un negativo. Ustedes saben la diferencia entre una corriente alterna y una corriente directa. En una señal. Pero la diferencia es la intensidad, ¿no? Ahorita no te escuché bien, a ver. De esos cuatro, ¿cuáles son las señales alternas y cuáles son las señales directas?
A y la E. ¿La A y la E son alterna o directa? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿La A y la E qué son? Corriente directa y corriente alterna. La A y la E. ¿Dijiste, Jonathan? La A es alterna. ¿Quién más? ¿Cuál más? Ajá. La B es directa y la A es alterna. ¿Qué no la directa es una línea recta? Le estoy preguntando de aquí cuáles son. Alterna y directa. A ver, ¿cuáles son? ¿O no hay? ¿O sí hay? Todas las vendrían siendo alternas porque va variando. Todas son alternas. Ok. ¿Quién más? Beatriz. La A es alterna y la B es directa. Perdón, ¿cómo dijiste, Orlando? Que la A es alterna y la B es directa. Y la B es directa. Ok. O sea, Rosas, Beatriz. También concuerdo con mi compañero. Ok. Ahora entiendo. Chicos, ¿está bien? Es bueno contestar para salir de dudas. Ok. Aquí, las que son señales de alterna, nada más es la letra C y la letra D. Y las que son de directa es la letra A y la letra B. ¿Por qué? Simple y sencillamente, una señal va a ser alterna cuando me cruce por 0 y vuelva a regresar. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? ¿Dónde está mi plumón? Ya me volaron. Aquí tenemos el 0. Y aquí esta está cruzando por 0 y vuelve a regresar. Cruza por 0, regresa, cruza por 0, regresa. Aquí también cruza por 0 y regresa. Y aquí nunca cruza por 0, ni aquí. No nos casemos porque siempre estamos casados que una señal senoidal, ¿verdad? O una onda, no, pues es alterna. Y no. Mientras no me cruce por 0, yo puedo tener cualquier cosa aquí arriba y es una corriente directa. ¿Sí? Que cuando yo uso un filtro con esta señal de entrada, entonces el filtro ya me lo hace, como decía el compañero, en línea recta. Por eso se llama directa. Por eso lo identificamos, pero la realidad es que yo puedo tener esto y es una corriente alterna. Mientras no me cruce por 0, perdón, directa, mientras no me cruce por 0, no es alterna. Y cuando me cruce una señal por 0, va a ser alterna. ¿Tomaron? ¿No se les olvida? ¿Lo pueden Perdón, no te escuché bien, Hugo ni Jonathan. ¿Qué pasó? Voy a repetir. Ok. Ojo, ¿por qué? Les digo esto porque luego nos casamos con la idea. Cuando vemos así, esta es como es, luego la relacionamos con digital, dijimos, es directa. Y no. Está alterna porque está cruzando por 0. Esta sí es directa porque no me cruza por 0. Ya empezaron las gallinas. ¿Quedó entendido? Sí, Inge. Bueno. Sí, maestro. Voy a borrar. Regresamos con esto. Yo aquí está entrando 120 volts, estoy conectando, tengo 120 volts, me lo redujo a 24 volts. Ahora va a pasar por un diodo. Como es una parte alterna, ¿verdad? Yo voy a tener
en un momento aquí el positivo y aquí voy a tener el negativo. Cuando tengo así, ¿cómo está polarizado mi diodo? Tenemos nada más dos formas de polarizar el diodo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas dos formas? Teniendo un diodo encontrado. ¿Cómo llamamos esa polarización? A ver, chicos, es ya lo mismo, un tipo de polarización de diodo. Pregunta de examen. Y vamos a hacer con cámara abierta. Ahí no va a haber de que... ¿Quién me mandó? Chicos. ¿Cuántos tipos de polarización vimos el diodo? Son dos. ¿Cuáles son? Inversa y directa. Inversa y directa. ¿Cuándo decimos que tenemos polarización inversa? ¿Inversa? Ajá. Cuando no fluye la corriente. Cuando no fluye la corriente. ¿Qué más? Cuando el voltaje del diodo es menor que cero. Cuando es menor que cero. ¿Qué más? Tengo aquí mi fuente y aquí tengo mis signos. ¿Cómo está polarizado ese diodo? Entonces cuando se voltea el diodo. ¿Cómo, perdón, Hugo? Cuando se voltea, cuando está... No, nada de que como se voltea. Tienes una fuente y cómo polarizas Aquí vendría directamente. siendo directo. Directamente. ¿Cómo definimos una polarización directa? ¿Cuándo qué? Cuando va de más a menos. Cuando va de más a menos. Pero No, perdón. ¿quién es? La directa es... La directa es cuando, por ejemplo, ahí tiene... O sea... Es que dice que la directa dice que el voltaje del diodo es mayor que cero. ¿Qué más? ¿Qué más explicamos? Cuando les pusimos el circuito y dijimos, de esta forma polarizo directamente un diodo. Cuando el voltaje de la fuente, ¿qué? Tengo una fuente. Cuando el voltaje de la fuente no hace trabajar bien, no hace trabajar con suficiente voltaje el diodo. No, chicos. A ver, busquen sus apuntes. A ver, los demás. Ahí va, Moisés le está echando ganas. ¿Sí? Híjole, no me hagan dejarle muchos alumnos al próximo maestro de esta materia. A ver, chicos. ¿Cómo está polarizado el diodo ahí? ¿Directamente o inversamente? Yo digo que directo. ¿Y por qué directo? Ajá, dime el por qué. Porque está fluyendo. Porque está fluyendo. ¿Quién dice que está fluyendo? ¿O cómo sé que está fluyendo? Ok.
Cuando tenemos una polarización directa, cuando la fuente, el positivo de la fuente, me va al material tipo P y el negativo me va al material tipo N. Entonces yo les dije, ¿qué sucede cuando tengo, porque mi alterna va de positivo y luego negativo, ¿verdad? Cuando en esta parte tengo el positivo y aquí el negativo, ¿cómo está polarizado entonces este diodo? Directamente. Y entonces, al estar conectado directamente, conduce. Entonces, al conducir, aquí tengo el voltaje y aquí tengo el tiempo. Al conducir, entonces me deja pasar la onda senoidal. Ahora en el instante en que aquí está el negativo y aquí está el positivo, ¿cómo está polarizado mi diodo ahora? A ver. A mí Que también, no se pero ya ve. está. Perdón, Jorge. Ah, que se le había quedado la mano ahí, pero y no veíamos. No, se quedó la mano. Ya se ve. Ahora, cuando el negativo es negativo, inversa. ¿Y qué pasa con la inversa? ¿Cómo se comporta? Como un circuito abierto. Entonces no me deja conducir. Entonces yo tengo esta señal. No me deja conducir. Es como si estuviera aquí abierto, ¿verdad? Y entonces me da esta señal, nada más. No me conduce. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo polarizado directamente, conduce, y cuando tengo polarizado inversamente, no me conduce. Entonces al conducir me permite la señal. No me conduce, sí conduce, no conduce, sí conduce. Y aquí yo tengo esta señal de salida y se llama rectificación de media onda. Y esto que yo tengo aquí también es un voltaje directo, de corriente directa. ¿Sí? Y a esto se le conoce también como voltaje pulsante. Ustedes tienen en casa diferentes electrodomésticos que manejan motores de corriente directa. Y no nada más los motores de corriente directa son los motorcitos que traen los cochecitos de control remoto, ¿eh? Por ejemplo, su batidora, su licuadora, sus ventiladores, son motores de corriente directa. Pero van a decir, lo estamos conectando a la alterna. Adentro trae un rectificador, ¿sí? Dentro del inducido. Por eso es importante, les digo, conozcan de motores. Porque eso se lleva mucho en la industria. No llego a alcanzar. Le voy a ir a echar saldo a mi teléfono. Órale, pues. Ok, 9. Y entonces, tenemos, le digo, dispositivos electrodomésticos de corriente directa. Ahora bien, necesito encontrar qué voltaje voy a tener cuando si se dan cuenta, ya no me cruza por cero. Por eso tengo una corriente directa. ¿Sí? En ningún momento me cruza por cero, entonces ya tengo una corriente directa. El que venía para acá abajo se anuló. El que venía acá abajo se anula. Queda así. ¿Ok? Entonces, para encontrar el voltaje de corriente directa en una rectificación de media onda, voy a tener la siguiente ecuación. Voltaje de corriente directa en un rectificador de media onda va a ser igual a
0.318, ¿sí? Que multiplica al Vm menos, que es el voltaje máximo por el voltaje del diodo. Ingeniero, no Ok. se ve. ¿Perdón? ¿Sí se ve o no se ve? No, ¿Se trabó? A ver, ya apareció. ya, Otra vez. ya regresó. Ok, entonces yo tengo esta ecuación, punto 318, que multiplica al Vm menos el voltaje máximo menos el voltaje del diodo. ¿Sí? Ok, y eso, muy bueno. Ese 318 se saca de un análisis, así como les dije, de los RMS, ¿se acuerdan que les dije? De los RMS, que es igual al Vm sobre raíz de 2, que se hizo un análisis, les dije, se hace un análisis. Igual aquí, se analiza esta serie de Fourier, ¿sí? Matemáticamente, y llegamos a esto. Esto que es igual, a ver si se acuerdan, esto de aquí a aquí, ¿cuánto tengo? ¿Cuántos grados hay? A ver, ¿se trabó? A ver, la primera onda, desde esta onda hasta esta onda, ¿cuántos grados tengo? Sigue ¿Se congelado. ve? No se preocupe. A ver, de aquí a 180. aquí, ¿cuántos grados tengo? ¿Se ve o no se ve? Es que se congela la pantalla, maestro. Ok, la primera onda. Ajá, 180. ¿Y eso a qué equivale? También, ¿a quién conocemos que es igual a 180 grados? ¿A quién? Un medio círculo. Sí, pero ¿a quién más? A ver, ¿quién más? ¿A quién decimos? Ah, en radianes. Un ángulo, ¿Mandé? como un vector o un ángulo, ¿no, verdad? No. ¿Quién vale 180 grados? ¿Qué tenemos también? En lugar de 180 grados, también ¿qué decimos que tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Un qué aquí? ¿Un qué? ¿Se acuerdan del Chavo del 8? No, maestro, nunca lo vi. Pi radial. Cuando llora, ¿cómo hace? Pero ya me contestaron. Pero no es 3.1416. Así es, por ahí ya me contestó Gabriel. Sí. ¿Cómo hace el Chavo del 8 cuando llora? Sí. Sí. Pi, 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 pi. pi. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Un qué? Pi. Un pi. ¿Sí? 180 grados lo decimos que es igual a un pi. Entonces, le voy a escribir la ecuación. La ecuación viene siendo igual. La ecuación viene siendo igual. Voltaje corriente directa es igual a Vm menos Vd sobre pi. El inverso de pi, ¿a qué es igual? ¿Sí saben sacar el inverso de pi? Chicos.
chicos? Sería 1 sobre pi. ¿Sí? ¿Cuánto es? Háganlo en su calculadora, no en el celular. Que también pueden hacerlo en el celular, pero luego no saben usar la calculadora del celular. .318. De ahí sale. ¿Quién me había preguntado de dónde salía ese punto 318? ¿Sí? Pero para llegar a la ecuación se hace un análisis con integrales. Por eso les preguntaba nuevamente. Para ver ese análisis. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué valor de corriente? ¿Ande? Le voy a escribir bien la fórmula. Más al centro. Es esta, sí, la fórmula. Ya está. Mi pregunta es, ¿sí, sigue congelada? Pero sí se ve esta ecuación, la que ya estamos escrito, la que Sí está se ve, acá profe, abajo. pero está congelada su imagen. Ok, no hay problema con la imagen. Pero sí me escuchan, ¿verdad? Ahí no hay problema. Ahora sustituyan el valor de BM. ¿Cuánto nos dio BM hace ratos? ¿Cómo encontramos el BM? El voltaje máximo. 33.94. Ok, menos el voltaje del diodo. El diodo es de silicio. ¿Cuánto le tengo que restar a eso? 0.7. 0.7 le restan, ¿verdad? ¿Cuánto les da? 30 y tantos menos 0.7, ¿cuánto les da? 30 y tantos punto no sé qué, menos 0.7, ¿cuánto les da? Muy bien, muy bien. 33.24. Ok, a ese valor lo van a multiplicar por 0.318. Da 10.57. A ver, verifiquen bien, el que le dio 33, bueno, ese lo van a multiplicar por 0.318. ¿Da cuánto, perdón? 10.57. Ese es el voltaje. ¿Sí les da 10.57? Sí. Sí. Ok, pues ese es el valor del voltaje de corriente directa que voy a tener entre la resistencia. Aquí. ¿Sí? Ahí voy a tener 10.37, me dijeron, ¿cuánto es? 10. No escuché bien, pero voy a poner 0.1, no sé cuánto sea, pero aquí es voltaje de corriente directa, aquí ya es directa. ¿Ok? Escríbanlo, por favor, les voy a pasar la asistencia de hoy. O sea, 28. Amador Bernabe, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero, presente. Gracias. Arteaga Heredia, buenas tardes. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Gracias. Velázquez Esparza, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero, presente. Gracias. Castillo, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero, presente. Gracias. De la Cruz Vega, buenas tardes.
de la Cruz Vega. De Luna García Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, presente. Gracias. Díaz Castillo, buenas tardes. Buenas tardes, Inge, presente. Gracias. Echavarría Zamora, buenas tardes. Florencia Hernández, buenas tardes. Presente, Inge, buenas tardes. Gracias. García Jiménez Edgar, buenas tardes. Presente, Inge, buenas tardes. García Romero, buenas tardes. García Romero, buenas tardes. Hernández Castillo, buenas tardes. Presente, Inge, buenas tardes. Gracias. Hernández Neri, buenas tardes. Ok, ahí está Neri. Hernández Solarte, buenas tardes. Presente, buenas tardes. Gracias. Isidro González, buenas tardes. Buenas tardes, presente. Gracias. Lorenzo Villasana, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Martínez Cárdenas, buenas tardes. Morales Iturbide, buenas tardes. Martínez Cárdenas, ok, perfecto. Morales Iturbide, buenas tardes. Neri Corona, buenas tardes. Profe, mi compañero no tiene internet. Ok, gracias.